Muy buenas tardes, hola Vero, ¿cómo estás? Bien, día de hoy. Hola, Dai, ¿cómo Hola va? Verito, Bien. bien, acá con mucho calor, la verdad. Terrible el calor en esta zona. Insoportable, Sí, insoportable, pero bueno, sí, sí, acá estamos, poniéndole onda a este verano caluroso. tal cual. Bien, le decía, clase pasada habíamos comenzado, ¿sí?, a ver lo que era conductismo. Hoy nos toca cognitivismo, psicoanálisis y la escuela de la Gestalt también vamos a estar hablando, ¿bien? Bien, entonces, comenzando por lo que es el cognitivismo, ¿sí? Es una corriente dentro de la psicología que en realidad se centra en todo lo que son los estudios de los procesos mentales internos, como es la percepción, la atención, la memoria, lo que es el pensamiento y también lo que es el lenguaje. ¿Sí? Te hacemos una diferencia con respecto al conductismo, ¿sí? Que el conductismo, acuérdense que se enfoca principalmente que en el comportamiento observable. En cambio, lo que es el cognitivismo, que hace, examina cómo la mente procesa la información y cómo esos procesos influyen en lo que sería el comportamiento humano. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de algunas teorías, ¿sí?, y algunos conceptos que son fundamentales en lo que es el cognitivismo, que allí incluimos todo lo que son los procesamientos de la información. ¿Sí? En realidad es una teoría eh, que propone que el cerebro humano procese la información de manera similar a lo que sería una computadora, ¿sí? A través de una serie de procesos secuenciales, donde se incluye lo que es la entrada de la información, todo lo que es el procesamiento y lo que es el almacenamiento, y luego lo que es la producción de una respuesta. Bien, todo lo que es en realidad el modelo del procesamiento de la información es fundamental. ¿Para qué? Para poder comprender cómo se lleva a cabo el aprendizaje, cómo se lleva a cabo también lo que es la resolución de problemas y la toma de decisiones. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que son los esquemas, que en realidad son estructuras mentales que ¿qué hacen? Organizan y almacenan el conocimiento. ¿Sí? Y si nos basamos en la teoría cognitivista, todo lo que son los individuos utilizan esquemas ¿para qué? Para poder interpretar y también para poder comprender la información nueva en función a todas esas experiencias previas que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que son los esquemas pueden influir en la información en la que nosotros percibimos, también en lo que es la forma que recordamos, que procesamos toda la información. También en cómo podemos resolver los problemas y cómo tomamos nosotros las decisiones. ¿Sí? Por otro lado, tenemos lo que es la metacognición, que se refiere a lo que es el conocimiento y a la conciencia que tenemos sobre nuestros propios procesos cognitivos. ¿Sí? Eso implica más que nada lo que es la capacidad de planificar, de monitorear y también de regular nuestra propia actividad mental. ¿Sí? Lo que es la metacognición en realidad es importante para el aprendizaje afectivo, ¿sí? Que eso nos permite a nosotros que evaluar y controlar nuestros propios procesos de aprendizaje. ¿Sí? También nos permite lo que es identificar estrategias efectivas y si hay que realizar ajustes, se van a realizar según sea necesario. Y por último, también les coloqué ahí lo que es la teoría de los esquemas de Bertrand, que en realidad está propuesta por Federico Bertrand, que sugiere que los recuerdos no son en realidad producciones exactas de eventos del pasado, ¿sí? Sino que en realidad son reconstrucciones basadas en esquemas y en todo lo que son los marcos cognitivos. Todos esos esquemas en realidad influyen en cómo nosotros codificamos, almacenamos y recuperamos la información. Y eso muchas veces puede llevar a distorsiones y errores en la memoria. ¿Sí? A ver, todo lo que es el cognitivismo
en realidad ha tenido una gran influencia en diversas áreas de la psicología, ¿sí? Sobre todo en lo que es la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología del desarrollo y lo que es la psicología cognitiva, ¿sí? A través de esos estudios de los procesos mentales internos. Bien, todo lo que es la parte del cognitivismo ha construido o contribuido, mejor dicho, bastante significativamente en lo que es el entendimiento de cómo nosotros pensamos, cómo nosotros aprendemos, recordamos y también procesamos toda la información de el mundo que nos rodea, ¿sí? Ahora les comparto lo que es el video, que voy a dejar de presentar, así les comparto el video de cognitivismo, que ahora sí ya lo tienen en el campus virtual. Me había olvidado de cómo es de habilitárselo, pero ya se los habilité, así que lo vamos a estar compartiendo también acá. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos y educadores comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto de estudio del conductismo, y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje. Para el cognitivismo, el aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son: estructuras cognitivas. Es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman con los conocimientos que ha adquirido. Organización. Es un atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizadas de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. Adaptación. Es la capacidad que tenemos de ajustar nuestras estructuras mentales a las exigencias del ambiente. Dentro de la adaptación, Piaget maneja dos conceptos: asimilación y acomodación. Asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestros esquemas mentales para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos algunos de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio, que es lo que nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky.
La teoría de Vygotsky es conocida como teoría sociocultural. Él afirma que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se van convirtiendo en funciones mentales superiores. Vygotsky afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones muy importantes al cognitivismo, como por ejemplo Ausubel. Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo, como la organización e integración de la nueva información en la estructura cognitiva que ya posee el individuo. Es decir, cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Brunner, que a partir de la teoría de Vygotsky propone el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría tiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propuso una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación, y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel. Bien, ahí compartí entonces el videíto. Ahora vamos con lo que es psicoanálisis, ¿sí? Que es una teoría y un método de tratamiento psicológico que está desarrollado por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y a principios de lo que fue el siglo XX. Se basa en la idea de que gran parte del comportamiento humano en realidad está influenciado por todo lo que son procesos mentales inconscientes y también conflictos psicológicos que se originan en la infancia, ¿sí? Ahora, conceptos fundamentales de lo que es el psicoanálisis, tenemos lo que es el inconsciente, ¿sí? Que según Freud, gran parte de nuestra mente está compuesta por contenidos inconscientes, ¿sí? Que consisten en pensamientos, en lo que son deseos, en lo que son impulsos y recuerdos reprimidos, que están fuera de nuestra conciencia consciente, ¿sí? Pero que en realidad influyen en nuestros comportamientos y también en nuestras emociones. También tenemos lo que es la estructura de la personalidad, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo, que Freud propuso una estructura de la personalidad que está compuesta por 3 partes: el ello, el yo y el superyo. Acuérdense que el ello, ¿qué hace? Opera de acuerdo al principio del placer, ¿sí? Que busca la gratificación inmediata de todo lo que son los deseos biológicos y sexuales. El superyo representa todo lo que es la internalización de las normas sociales y también lo que son las normas morales, mientras que el yo actúa como mediador entre las demandas del ello y el superyo y también lo que son las realidades externas. Por otro lado, tenemos lo que es mecanismos de defensa, ¿sí? Que son estrategias psicológicas inconscientes, ¿sí? Que utiliza en realidad el yo para protegerse de lo que es el dolor emocional, lo que es la ansiedad, ¿sí? Podemos dar algunos ejemplos de mecanismos de defensa, como es la represión,
¿sí? Que en realidad es un olvido consciente de pensamientos o recuerdos dolorosos para uno. La negación también es otro mecanismo de defensa, que es un rechazo consciente de una realidad que nos pone incómoda, y lo que es la proyección también podría ser otro ejemplo de mecanismo de defensa, que es una atribución de nuestros propios pensamientos o nuestros propios sentimientos hacia otras personas, ¿sí? También tenemos el complejo de Edipo, que también lo estuvimos viendo, que según Freud, durante la etapa fálica del desarrollo psicosexual, los niños que hacen experimentan un conflicto inconsciente conocido como complejo de Edipo, ¿sí? En el cual sienten atracción sexual hacia el progenitor del sexo opuesto y una rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Ese conflicto es resuelto, digamos, a través de la identificación con el progenitor del mismo sexo, ¿sí? Y también por la interiorización de los valores, de las normas que en realidad eso representa. Y por otro lado tenemos lo que es análisis de los sueños, ¿sí? Que Freud creía que los sueños eran expresiones simbólicas del deseos inconscientes y conflictos psicológicos, ¿sí? Y a través de lo que es el análisis de los sueños, los psicoanalistas, ¿qué hacían? Podían acceder al contenido inconsciente y así poder ayudar a ese paciente a poder entender y poder resolver todos sus problemas, ¿sí? El psicoanálisis, como ustedes ya saben, ha tenido una influencia bastante duradera en lo que es la psicología y la psicoterapia, ¿sí? Pero también ha sido objeto de críticas, de muchas controversias, ¿sí? Algunas de las críticas, ¿sí? Incluye todo lo que es la falta de base empírica y su enfoque en lo que es la sexualidad y la agresión como principal motivador del comportamiento humano, ¿sí? Y el psicoanálisis sigue siendo una influencia importante en el campo de la psicoterapia, ¿sí? Dio lugar a muchas escuelas y muchos enfoques también derivados de la misma. Bien. Ahora les comparto el video también que está dentro de el campus virtual, ¿sí? De Freud. Freud para inconscientes se llama. Freud para inconscientes. El 6 de mayo de 1856 nace Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Fue uno de los 8 hijos del viejo Jacob Freud, un comerciante de lana que con Amalia Nathanson, la madre de Freud, completaba su tercer matrimonio. Con 3 esposas al hilo, se puede decir que dinero, lo que se dice dinero, no tenía el viejo Jacob. Baste decir que cuando nació el pequeño Sigmund, vivían todos apretados en una sola habitación alquilada. No sabemos si por sobreestimulación o por ser hijo de viejo, el muchacho salió estudioso. Se pasó la vida leyendo en los 6 idiomas que dominaba. Leyó el Quijote en español y a Shakespeare lo leyó en inglés al derecho y al revés. Tanto que muchos dicen que su amor por la psicología humana le viene de tanto Otelo, tanto Hamlet, tanto Romeo y tanta Julieta. Se graduó como médico y conoció a una amiga de su hermana, Martha Bernays, con la que mantuvo un romance tan victoriano que en 4 años la vio 6 veces, suficientes para mandarle más de 900 cartas de amor que terminaron en matrimonio. 1883, 1884, 1885 fueron los años de su trabajo en el Hospital General de Viena, los años del período de la coca. La coca era la droga de moda que usaban los intelectuales para llamar a las musas de la inspiración, pero Freud la usó para llamar a las musas de la ciencia, porque le interesaba su uso terapéutico como anestésico. Hasta intentó curar con cocaína a un amigo muy querido, adicto a la morfina, pero el tratamiento solo agregó una nueva adicción y finalmente falleció. Fui el primero en recomendar en 1885 el uso de la cocaína y ello me costó grandes reproches. El abuso de esta droga precipitó la muerte de un amigo querido. Fue acusado de desatar un
tercer flagelo contra la humanidad. Pero a pesar del escándalo, obtuvo una beca en el manicomio de Salpêtrière de París para estudiar junto al mejor neurólogo de la época, Jean-Martin Charcot, que estaba dando el último grito de la moda usando la hipnosis en el tratamiento de los trastornos mentales. Con Charcot le picó el bicho de la psicología, y le picó tan duro que cuando regresó a Viena quiso compartir las teorías de Charcot con otros médicos, pero todos le rechazaron, todos menos Joseph Breuer, el especialista en enfermedades internas de mayor prestigio en Viena, quien compartió con él el caso clínico que marcó un antes y un después en la carrera de Freud, el caso Anna O. Anna O, de 21 años, había pasado meses largos asistiendo a su padre en una enfermedad larga e indolorosa que lo llevó a la muerte. Consultó a Breuer por una tosecita nerviosa que terminó en parálisis de pierna y brazo derechos, alteraciones de la visión y repugnancia a los alimentos. Y eso por no decir que mostraba doble personalidad según las horas del día y que hablaba inglés a la perfección, mientras que el alemán, su lengua materna, ni lo hablaba ni lo entendía. Breuer decidió hipnotizarla para que hablara del rosario de traumas que llevaba por dentro. Y, oh sorpresa, casi se va de espaldas al comprobar que cuando Ana hablaba de los miedos que la dominaban, volvía a ser una persona normal. Así, entre hipnosis y confesiones, descubrió que los problemas de Anna O eran la consecuencia de abusos sexuales por un familiar durante su niñez. Breuer descubrió que los síntomas de los pacientes histéricos eran el resultado de traumas del pasado que se habían reprimido, aunque no olvidado, y que cuando el paciente se enfrentaba a esos pensamientos reprimidos, se curaba. A esto le llamó el método catártico. Freud usó el método catártico, pero sin la hipnosis. En su lugar, inventó el método de asociación libre, una técnica que consiste en que el paciente desembuche todo lo que le llegue a la mente tal y como se presente, aunque sea vulgar o vergonzoso, para que el psicoanalista pueda determinar cuáles manifestaciones muestran un conflicto inconsciente. Acababa de crear el psicoanálisis, un método para tratar las enfermedades mentales y una teoría que se basa en que el origen de todos los problemas neuróticos son conflictos infantiles relacionados con el temido sexo. Y es que el Freud no se medía, hasta se atrevió a decir que todos los niños tenían instintos sexuales y que creaban un mundo de fantasías en el que estaban involucrados sus padres. Esto cayó como una bomba entre la respetable sociedad vienesa, que lo acusó de mancillar la pureza de la niñez. El vacío que se formó a mi alrededor, escribió Freud, me hizo comprender que, a partir de aquel momento, me encontraba entre los temerarios que osaron alguna vez turbar el sueño de la humanidad. El inconsciente. Para Sigmund Freud, la mente consciente es solo la punta del iceberg. La mente inconsciente está por debajo y guarda nuestros impulsos y deseos primitivos. Para Freud, la mente está formada por tres instancias: ello, yo y superyo. El ello busca la satisfacción inmediata de los instintos, sea o no permitido. El yo es el contacto con la realidad. El superyo es la conciencia moral que el niño recibe de la familia, la escuela, etc. y que aprueba o rechaza sus impulsos y pensamientos. El superyo nos acusa de ser culpables y hace que nos adaptemos ciegamente a la realidad. El pobre yo tiene que mantener el equilibrio entre las majaderías del ello, que siempre anda con el instinto revuelto, y el dedo acusador y moralista del superyo. No es tarea fácil, pero tiene ayudantes eficientes. Los mecanismos de defensa son mecanismos que usa nuestra mente inconsciente para evitar o negar lo que nos produce ansiedad y mantener una imagen personal idealizada que nos permita vivir cómodamente con nosotros mismos. Casi siempre son autoengaños que terminan creando puntos ciegos en la personalidad. Represión es cuando nos protegemos reprimiendo los pensamientos amenazantes y dolorosos, los sentimientos de hostilidad hacia nuestros seres queridos, los nombres de las personas que nos desagradan o los fracasos y las venganzas del pasado son objeto frecuente de la represión. Desplazamiento es cuando se cambia la dirección de un impulso, casi siempre una agresión, hacia una persona o un objeto. Sublimación es cuando los deseos frustrados, especialmente los deseos sexuales, se transforman en actividades aceptables para la sociedad. Freud pensaba que el arte, la música, la investigación científica, etc., son una canalización de las energías sexuales hacia comportamientos constructivos.
Proyección. Este mecanismo nos protege de la ansiedad que nos producen aspectos de nuestra manera de ser que consideramos inaceptables, como cuando un comportamiento agresivo nos provoca un sentimiento de culpa. Negación es cuando nos protegemos de la realidad desagradable negando su existencia, como cuando negamos la muerte, las enfermedades y otras experiencias dolorosas. Análisis de los sueños. Freud consideraba que los sueños eran importantes para poder explicar lo que sucedía en el inconsciente, ya que mientras soñamos, las defensas del yo no están presentes. En los sueños, mucho material reprimido se hace consciente, aunque de manera distorsionada. Los sueños sirven para dar pistas de cómo opera la mente inconsciente. Lo que recordamos del sueño, el contenido manifiesto, es muy diferente de lo que se intenta decir. Su significado simbólico es el contenido latente. Los sueños son la realización de deseos inconscientes, pero esos deseos son tan fuertes que para ser aceptados por nuestra conciencia, nuestra mente elabora una censura, que es la que produce la distorsión de su contenido. Lo que pueden parecer imágenes soñadas absurdas, son ideas coherentes cuando se descifran con el análisis. Después de 1933, la situación en Alemania se puso negra, y más para el psicoanálisis, que fue puesto en la lista idem. Así fue el discurso en la quema de las obras de Freud. Contra la glorificación de la vida instintiva que degrada el alma y por la nobleza del espíritu humano, entrego a las llamas las obras de Sigmund Freud. Psicoanálisis a la brasa. Cuando en 1938 los nazis ocuparon Austria, la situación se tornó color Gestapo. El 15 de marzo, la SS devolvió toda su casa y el 22 se llevaron a su hija Ana, a quien por suerte devolvieron ese mismo día. El 4 de junio de 1938, Sigmund salió de Viena con su esposa y Ana. Sus 4 hermanas fueron asesinadas en Auschwitz. El 6 de junio llegó a Londres, pero el tumor en el maxilar lo iba minando. El 23 de septiembre de 1939, poco antes de la medianoche, murió Sigmund Freud en su casa de Maresfield Garden. Termina así la vida de uno de los pocos hombres que influyó tanto sobre la cultura que después de él no hemos sido los mismos. Tenemos otra actitud hacia los niños, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cayeron los tapujos del sexo y la hipocresía y hoy, gracias a Sigmund Freud, entendemos de otra manera el arte, la religión y la vida. Bien, ahora sí, por último, psicología de la Gestalt, ¿sí? Que es una corriente psicológica que surgió a principios del siglo XX en Alemania, ¿sí? Hay varias figuras destacadas, tenemos a Wolfgang, tenemos a Kohler, ¿sí? Donde en realidad su enfoque más que nada se centra en el estudio de la percepción y también en la comprensión de cómo las personas organizan los elementos sensoriales en estructuras significativas y en estructuras coherentes. Hay algunos conceptos también básicos o claves de la psicología de la Gestalt que son los siguientes. La primera, la Gestalt, ¿sí? Que es una palabra en alemán que se traduce aproximadamente como forma o como configuración, ¿sí? En el contexto, en realidad, de esta corriente psicológica se refiere a la percepción de todo lo que son los objetos o los eventos como totalidades estructurales y significativas, en lugar de esa suma de sus partes individuales. Por ejemplo, en lo que es la primera imagen que ustedes tienen aquí arriba a la derecha, ¿sí? Mayormente, ¿qué vemos? O un jarrón o vemos dos caras enfrentadas, ¿sí? La percepción de ese objeto o de ese evento en la totalidad, ¿sí? En cambio, no lo vemos diferentes, ¿sí? No lo vemos como dos partes que conforman otra parte, o como partes individuales. Por otro lado, tenemos lo que es las leyes de percepción, ¿sí? Que los psicólogos de la escuela de la Gestalt
identificaron varias leyes que describen en realidad cómo nosotros percibimos y cómo nosotros organizamos todo lo que son los estímulos sensoriales, ¿sí? Algunas de esas leyes se puede incluir lo que es la ley de la proximidad, ¿sí? Cuando los elementos cercanos se perciben como parte, digamos, de un grupo. La ley de similitud, ¿sí? Cuando hay elementos similares que se agrupan juntos. Y la ley de la continuidad, cuando nosotros tendemos a percibir patrones continuos, ¿sí? Por otro lado, también tenemos lo que es figura-fondo, donde esta teoría sugiere que percibimos objetos que serían figuras en un contexto que sería un fondo, ¿sí? La figura es el objeto principal de atención, mientras que el fondo, digamos, es el área circundante que proporciona el contexto para esa figura. Por otro lado, también tenemos la INSIC, que en realidad reconoce todo lo que es la importancia o la comprensión repentina en la resolución de problemas, ¿sí? Se llevó a cabo investigaciones que la llevó a cabo Kohler, con chimpancés que demostraron la capacidad que ellos tenían para resolver problemas mediante lo que es la comprensión repentina en lugar de ensayo y error. ¿Qué hicieron? Le colocaron un racimo de, si yo no me equivoco, eran bananas, ¿sí? Atado del techo de la jaula, y en el lugar repartieron, no hay problema, Vero, después lo que queda lo ves grabado. Y repartieron en el lugar diferentes objetos para que ellos, ¿qué hagan? Hagan algo para poder llegar a su comida, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que es la percepción del movimiento, que es uno de los experimentos clásicos de la psicología de la Gestalt, ¿sí? Que fue descubierto por Max Wettermir, que en realidad es un fenómeno que demuestra cómo nosotros percibimos el movimiento cuando se presentan secuencias de imágenes estáticas, de manera rápida y de manera sucesiva. Bien, y luego tenemos todo lo que son las aportaciones a la terapia, donde lo que es la psicología de la Gestalt ha influido en los enfoques terapéuticos, ¿sí? Que más que nada esos enfoques terapéuticos, como es la terapia de la Gestalt, fue desarrollada por Fritz Perls, que en ese enfoque se centra en la conciencia del aquí y el ahora, ¿sí? También en todo lo que son las responsabilidades personales y la integración de los aspectos de la personalidad, ¿para qué? Para poder promover todo lo que es el conocimiento y todo lo que es la autorrealización, ¿sí? Entonces, la psicología de la Gestalt destaca la importancia más que nada de la percepción de lo que es la organización perceptual en la comprensión de comportamientos humanos, ¿sí? También la influencia en áreas como es la terapia, como es el arte, ¿sí? Ahora les comparto lo que es el video de la escuela de la Gestalt, así lo escuchamos juntos. Ahí va. La escuela Gestalt significa forma, en donde expresan que el todo es mayor que la suma de sus partes. Su objeto de estudio es la percepción visual. Esto quiere decir que percibimos la realidad como gestación filosófica. El pensamiento de Kant tenía en ellos una fuerte influencia. Para él, percibir el fenómeno y la esencia son cosas diferentes. El fenómeno es la primera apreciación y la esencia es el más allá de lo evidente. La escuela de la agrupación de elementos en líneas rectas o curvas de forma continua tienden a percibirse por el ojo humano como unidad. Y así, en esta imagen, percibimos una escalera y no solo líneas horizontales, destacando de esta lo que realmente nos importa. En esta imagen se puede percibir un diamante o un rombo, pero nadie aprecia las letras K una frente a otra. 6. Cierre.
La mente añade elementos faltantes a fin de completar una figura que en realidad no está completa. Por eso, en esta imagen podemos percibir la letra E en lugar de líneas verticales y horizontales y un perro en lugar de ver solo manchas. El alumno juega un papel activo para construir percepciones y darle significado y sentido a la realidad. Y es así como la Gestalt ha hecho grandes aportaciones a la educación. Elaborado por... Bien, antes de continuar con lo que sería memoria, aprendizaje, emociones, motivación, también les quería comentar el tema de todo lo que es, perdón, se me fue, la hipnosis como el análisis de los sueños, que en realidad son herramientas utilizadas en el ámbito psicológico, especialmente en todo lo que son enfoques terapéuticos, como es el psicoanálisis y como es la psicoterapia. Por eso también está bueno traerlo a colación. A ver, la hipnosis es un estado de conciencia modificado en el cual una persona experimenta una mayor receptividad a las sugestiones. O sea, durante la hipnosis, la persona está en un estado de relajación profunda y de concentración, ¿no? Eso le permite acceder a partes de su mente que normalmente están fuera del alcance del consciente. Entonces, durante una sesión de hipnosis, un terapeuta puede usar sugestiones para poder ayudar a ese individuo a explorar y para poder abordar problemas psicológicos, por ejemplo, las fobias, los trastornos de ansiedad, las adicciones, pero más allá de eso hay que tener en cuenta, o es sumamente importante tener en cuenta, que no todas las personas son susceptibles a la hipnosis, ¿sí? No se adecua tampoco para todos los problemas psicológicos. Y por otro lado teníamos el análisis de los sueños, ¿sí? Que es una técnica utilizada en psicoanálisis para explorar todo lo que es el contenido de los sueños de una persona y poder comprender todo lo que son los deseos, los conflictos y las preocupaciones inconscientes que se puedan presentar, ¿sí? Ya según la teoría psicoanalítica, los sueños, acuérdense que son manifestaciones simbólicas de deseos reprimidos, de ansiedades, de pensamientos inconscientes. Entonces, al poder interpretar los sueños, los terapeutas pueden ayudar a ese individuo a poder comprender mucho mejor, por ejemplo, su vida emocional, resolver problemas psicológicos subyacentes, ¿sí? Pero lo que es la interpretación de los sueños es subjetiva, ¿sí? Puede variar según el individuo, según el contexto cultural, pero ambas técnicas que se las quería nombrar pueden ser útiles en todo lo que son los procesos terapéuticos, ¿sí? Obviamente que es importante que sea utilizada por profesionales capacitados, profesionales éticos, ¿sí? Bien, entonces tanto la hipnosis como el análisis de los sueños pueden proporcionar o pueden ayudar a las personas a abordar una variedad de problemas psicológicos, ¿sí? Pero siempre debe ser utilizada con precaución, con el consentimiento informado a ese cliente paciente. Bien. Por otro lado, les comparto nuevamente pantalla. Ahí vamos. A ver si se compartió. Bien, para hablar de memoria, ¿sí? Conceptos básicos de la psicología. Uno de ellos es la memoria, ¿sí? Es una función cognitiva esencial que permite a los seres humanos almacenar, retener y recuperar información, ¿sí? Es fundamental para nuestras habilidades de aprendizaje, para nuestras tomas de decisiones y en general, para nuestra identidad y nuestra experiencia de vida. ¿Bien?
A continuación les detallo todo lo que son conceptos básicos y tipos de memoria luego, ¿sí? Conceptos básicos de la memoria tenemos codificación, almacenamiento y recuperación, ¿sí? Comenzando por codificación, que en realidad es el proceso inicial de convertir la información en una forma que pueda ser almacenada en la memoria, ¿sí? Eso implica que percibir, procesar y organizar la información de una manera significativa, ¿sí? Luego tenemos almacenamiento, que consiste en mantener la información codificada a lo largo del tiempo, ¿sí? Esa información puede almacenarse en diferentes tipos de memoria, sensorial, a corto plazo, a largo plazo, que ya vamos a ver los diferentes tipos de memoria. Y por último tenemos recuperación, ¿sí? Que en realidad es el proceso de acceder a la información almacenada cuando sea necesaria, ¿sí? Puede ser de forma espontánea o estar desencadenada, podemos decir, por alguna señal o algún contexto específico. Bien, ahora sí, por otro lado, tenemos diferentes tipos de memoria, ¿sí? Se divide en dos según la duración y según la proximidad o la lejanía de los hechos recordados. Comenzando por diferentes tipos de memoria según la duración, ¿sí? Hay tres: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Dentro de cada una de ellas también hay subdivisiones. Comenzando por lo que es la memoria sensorial, ¿sí? Es la capacidad en realidad de retener impresiones de la información sensorial inmediatamente después de que desaparecen los estímulos originales. Dentro de la memoria sensorial se incluye la memoria icónica y la memoria ecoica. Lo que es la memoria icónica está relacionado con lo que es la vista, retiene todo lo que son imágenes visuales por un breve periodo, y lo que es la memoria ecoica está relacionada con el oído, ¿sí? Retiene, digamos, sonidos por pocos segundos, ¿sí? Luego tenemos lo que es memoria a corto plazo, ¿sí? Que también es conocida como memoria del trabajo, ¿sí? Que es la capacidad para mantener una cantidad limitada de información de manera activa y accesible durante un corto periodo, ¿sí? Generalmente unos pocos segundos, unos pocos minutos. Bien, y luego tenemos memoria a largo plazo, que es el almacenamiento, digamos, duradero, ¿sí? Y en teoría es ilimitado de información. Todo lo que es la memoria a largo plazo se divide en memoria declarativa, ¿sí? Memoria episódica, semántica, memoria no declarativa y memoria procedural. ¿Bien? Lo que es memoria declarativa o explícita, también la pueden encontrar así, es información consciente, ¿sí? Todo lo que son hechos y todo lo que son eventos. Memoria episódica, ¿sí? Está relacionado con eventos personales y experiencias específicas. Todo lo que es memoria semántica está relacionado con hechos generales y conocimientos, digamos, del mundo. Memoria no declarativa o memoria implícita es información no consciente, como son las habilidades, como son los hábitos. Y lo que es memoria procedural está relacionada con habilidades motoras y hábitos, ¿sí? Y los diferentes tipos de memoria, según la proximidad o la lejanía de los hechos recordados, ahí tenemos la memoria a corto plazo o memoria inmediata, ¿sí? Que retiene, digamos, la información de una forma transitoria para lo que es su uso inmediato, y la memoria a largo plazo, la memoria remota, que retiene la información de forma duradera, ¿sí? Y le permite recordar hechos y eventos lejanos en lo que es el tiempo. Bien, ya también
podemos hablar de lo que es patologías relacionadas, ¿sí? Que ahí también se los coloqué. Sí, tenemos la memoria anterrógrada, la memoria retrógrada y la memoria anterretrógrada, ¿sí? Comenzando por lo que es memoria anterrógrada, ¿sí? Es la capacidad para formar nuevos recuerdos después de un evento traumático o el inicio por ahí de una enfermedad. Bien, luego tenemos memoria retrógrada, que es la capacidad para recordar eventos que ocurrieron antes de un evento traumático o el inicio de una enfermedad, y la memoria anterretrógrada, que afecta tanto la capacidad para formar nuevos recuerdos como la capacidad para recordar eventos del pasado. ¿Sí? En todos estos procesos y todas estas estructuras está involucrado lo que es el hipocampo, ¿sí? Que juega un papel sumamente crucial en la formación de nuevos recuerdos, en la memoria declarativa. También juega un papel importante la corteza prefrontal, ¿sí? Involucrada en la memoria de lo que es el trabajo y en la planificación de las acciones. También la amígdala, ¿sí? Que está relacionada con la memoria emocional, y lo que es el cerebelo. El cerebelo participa en la memoria procedimental y también en el aprendizaje de habilidades motoras, ¿sí? Pero como ustedes saben, con respecto a la memoria, ahí vamos a poner ahí está. Con respecto a la memoria, hay factores que afectan a la memoria. ¿Cuáles serían esos factores que afectan a la memoria? Lo primero es la edad, ¿sí? La capacidad de la memoria puede declinar, sabemos, con el envejecimiento, ¿sí? Y ahí afecta principalmente lo que es la memoria a corto plazo, también lo que es la memoria episódica, ¿sí? Otro factor que puede afectar a la memoria es el estrés y las emociones. El estrés y las emociones juegan un papel sumamente importante también, ¿sí? Pueden mejorar o pueden deteriorar la memoria, ¿sí? Va a depender de la intensidad y también va a depender de la naturaleza de ese estímulo emocional, ¿sí? También los sueños, o el sueño en realidad, no los sueños, el sueño es crucial para ¿qué? Para la consolidación de la memoria. Y también es crucial lo que es la alimentación y la salud, ¿sí? Una dieta balanceada, una buena salud en general es importantísimo para el buen funcionamiento o el funcionamiento óptimo de la memoria, ¿sí? En conclusión, con respecto a la memoria, es una función que es muy compleja, ¿sí? Es multifacética del cerebro humano. Involucra diversos procesos, involucra diversas estructuras, ¿sí? Es fundamental para que la memoria, para el aprendizaje, para la toma de decisiones, para la formación de la identidad personal también, ¿sí? Por eso es importante entender los tipos de memorias y los factores que afectan, que son cruciales para ir mejorando las técnicas de aprendizaje. También son cruciales para el tratamiento de los trastornos de la memoria. Por eso mismo se los di en este PowerPoint. Acuérdense entonces de los diferentes tipos de memoria según la duración, ¿sí? Según la duración, acuérdense que tenemos memoria sensorial, ¿sí? Ahí va. Memoria sensorial, que dentro de la memoria sensorial se incluye la memoria icónica y la memoria ecoica, luego memoria a corto plazo, ¿sí? Que también se conoce como memoria del trabajo, y lo que es memoria a largo plazo, que se divide en memoria declarativa o memoria explícita, memoria episódica, memoria también semántica, memoria no declarativa o memoria implícita, y memoria procedural. Y según la proximidad o lejanía de los hechos,
tenemos memoria a corto plazo o memoria inmediata, ¿sí? Y memoria a largo plazo o memoria remota. Y entre, lo último otra vez, se los voy a poner, ahí está, entre lo que son las patologías relacionadas, teníamos memoria anterrógrada, que es la capacidad para formar nuevos recuerdos, después de un evento traumático, de un inicio de una enfermedad, memoria retrógrada, capacidad para recordar eventos que ocurrieron antes de ese inicio de la enfermedad o de ese evento traumático, y la memoria anterretrógrada, que afecta tanto la capacidad para formar nuevos recuerdos como la capacidad para recordar eventos pasados. ¿Sí? Bien. Próxima clase vamos a hablar de aprendizaje, ¿sí? Que como dice ahí, es un proceso mediante el cual los seres humanos y otros organizamos, y otros organismos adquieren nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes o valores y pueden ser medidos a través de cambios de comportamiento. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Hay diferentes tipos de aprendizaje que lo vamos a ir viendo, como es el aprendizaje clásico, el aprendizaje instrumental, lo que es aprendizaje espontáneo, aprendizaje imitativo, ¿sí? Aprendizaje por lo que es improntación. Bien, también vamos a hablar de los factores que afectan el aprendizaje, como es la atención, como es la motivación, como son todo lo que sería experiencias previas, la repetición, las prácticas, el contexto, el ambiente, ¿sí? Y luego vamos a ir hablando de lo que son las emociones, ¿sí? Hay dos tipos de emociones primarias y emociones secundarias, que las vamos a ir viendo, y si yo no me equivoco, luego nos queda ver lo que sería motivación, ¿sí? Que la motivación es un concepto sumamente fundamental en la psicología, ¿sí? El impulso o es esa fuerza que dirige el comportamiento hacia el logro de meta. Bien, vamos a estar hablando de eso. También hay motivos primarios y hay motivos secundarios. ¿Sí? Ahora sí, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Terminen muy lindo el día y muy buena semana. Si Dios quiere, nos vemos la próxima clase. Chao, chao.